Bueno, buenos días a todos. ¿Me escuchan bien? Buenos días, sí se escucha muy bien, Sí, Juan buenos Mauricio, Bueno, días. gracias. excelente. Excelente. Vamos a esperar un minutico más y arrancamos a las 8:05 con la apertura de Juan Carlos Valderrama. Juan Carlos, ¿estás de acuerdo? Sí, ¿Iniciamos? claro que sí, claro que sí. Gracias. Damos inicio entonces. Bueno, muy bien, buenos días. Mi nombre es Juan Carlos Valderrama, gerente general de Prismian Colombia y Ecuador. Bienvenidos a esta conferencia sobre proyecciones económicas y plan de trabajo 2022 de Procables, una empresa de Prismian Group que hemos preparado para ustedes, nuestros clientes. Yo les quiero dar un caluroso y muy cordial saludo a este selecto grupo de clientes que nos acompañan el día de hoy y quienes han crecido junto con nosotros durante muchos años y que también nos han acompañado durante las transiciones que ha vivido la compañía Procables, especialmente en los últimos 10 años, hasta convertirnos en parte de Prismian Group, el líder de cables en el mundo en soluciones para energía y telecomunicaciones. Con este cuarto pico que amenaza el mundo entero, ya vamos a cumplir 2 años de vivir una de las pandemias más grandes del último siglo, con unos impactos socioeconómicos inimaginables y para lo que ninguno de nosotros realmente estaba preparado. Creo que para todos somos conscientes de esto. Pero es importante resaltar que hemos logrado sortear y superar con el apoyo de todos ustedes, nuestros clientes, esta situación. Ustedes han demostrado una tenacidad, una resiliencia durante este difícil periodo muy grande y una fidelidad con nuestra marca, motivo por el cual de verdad les quiero expresar de corazón nuestros más sinceros agradecimientos por la confianza depositada en nosotros. No tengo duda que la experiencia vivida durante esta pandemia nos obligó a todos a reinventarnos de muchas maneras, como por ejemplo la aceleración de la transformación digital, que nos permite precisamente estar en este momento reunidos por Teams, el trabajo híbrido entre la casa y la oficina, pero todo esto nos ha fortalecido y nos ha llevado a mejorar nuestros procesos, a aumentar la productividad y a revisar en nuestro caso, al interior de la organización, nuestra estructura organizacional para ofrecerles un mejor servicio, una mejor experiencia a todos nuestros clientes. Y para esto, por ejemplo, les quiero contar que acabamos de fortalecer el área de soporte a ventas internas con la creación de una gerencia nueva. Contamos también con una nueva coordinación para apoyar todos los proyectos de mayor envergadura. Creamos una coordinación también para las importaciones de productos de nuestras filiales de Prismian. Y finalmente quiero comunicarles que estamos haciendo inversiones importantes en maquinaria para ampliar nuestra capacidad de producción, la cual estará disponible en muy cortos meses. Ahora quiero permitirme presentarles a dos personas muy importantes que nos acompañan en este evento. Ustedes primero que todo, nuestro equipo de trabajo, pero también presentarle a dos personas. Una de ellas fue el ideador y organizador de este evento, que fue la gerencia de ventas, con el apoyo de nuestro equipo de mercadeo. Y como una muestra de la transformación que estamos viviendo, pues estamos realizando este evento, ¿no? Una de esas personas es precisamente Juan Mauricio Rodríguez, nuestro nuevo gerente de ventas de la unidad de negocio de distribución, o como llamamos nosotros aquí al interior de la organización, T&I, que se llama Traders Installers. Es la unidad que representa la parte más importante de nuestro negocio y a la cual le estamos apostando y le apostaremos todo para seguir creciendo con ustedes. Así que sea esta una oportunidad para presentar a Juan Mauricio a aquellas personas quienes no han tenido la oportunidad de conocerlo personalmente todavía. Y Juan Mauricio les va a compartir más adelante a ustedes los cambios que fortalecerán nuestros vínculos comerciales a partir de la fecha. Además, quiero presentarles a nuestro invitado especial y reconocido conferencista a nivel nacional, Andrés Langebeck, director de estudios económicos del Grupo Bolívar y experto en esta materia, que nos va a hablar de la economía de nuestro país y de los sectores que más influyen en nuestro negocio. Nosotros como líderes en nuestras empresas muchas veces cometemos el error de reaccionar realmente a las crisis, y esto es algo que estadísticamente está demostrado, que no nos anticipamos muchas veces porque pensamos que la solución a una situación le damos solución inmediata y punto, pero no nos anticipamos o nos preparamos a las mismas. Así que realmente esperamos que la presentación de Andrés nos permita
a todos visualizar el panorama económico que se proyecta en el 2022 con el fin de tener herramientas para identificar riesgos y oportunidades futuras y poder así navegar en un mundo en el cual la incertidumbre hoy en día es una constante realmente. Les aseguro que seguiremos en contacto permanente a través de eventos como este en el futuro, así que les doy una calurosa bienvenida nuevamente y le doy espacio a Juan Mauricio, quien es nuestro moderador en este evento. Juan Mauricio, por favor. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Juan Carlos. Excelente. Bienvenidos a todos. Muy buenos días. Bueno, 24 de noviembre, ya estamos a pocos días de cerrar el año. Creo que más de uno estamos pensando ya en el 2022. De verdad, un servidor más con el equipo comercial acá para Prysmian Colombia. Un gusto para los que no tienen la oportunidad de conocer. Para los que ya nos conocemos desde muchos años, de verdad me alegra verlos acá unidos en esta conferencia. Bueno, la agenda del día de hoy. Arrancamos ya con las palabras de bienvenida de Juan Carlos. Le vamos a dar espacio en minutos a Andrés Langebeck, como comentó Juan Carlos, para hablar un poco de proyecciones económicas. Después vuelvo yo, voy a hacerles una presentación muy corta de la Estrategia de Política Comercial 2022 para nuestros clientes en Colombia. Vamos a hablar de un tema de sostenibilidad muy importante y cerramos. Mi invitación es a que usemos el chat para hacer las preguntas. Vamos a dejar que Andrés haga su presentación y al final de la sesión escogeremos las preguntas dependiendo del tiempo que tengamos para que Andrés nos pueda dar respuesta. Tienen también disponible el chat para que lo puedan hacer y al final si requieren hacer algún comentario, pues también muy bienvenidos. Entonces, Andrés, te invitamos a entrar acá en escena, que compartas tu pantalla y puedas empezar con tu presentación. Bueno, en primer lugar, un agradecimiento muy especial por esta invitación que me han hecho. Es para mí un honor estar con ustedes, una empresa de tanto prestigio en Colombia como Procables de Premium Group. Voy a permitirme entonces compartir la presentación que tenemos para el día de hoy. A ver. Listos. Y aquí nos vamos a la primera página. Creo que ustedes ya deben estar viendo la presentación. Así es, ya la vemos. Bueno, la idea de estos 45 minutos es tener una aproximación a lo que está ocurriendo en Colombia y en el mundo. Cada vez más lo que ocurre en Colombia es un reflejo de lo que está ocurriendo en el mundo. Nosotros hemos venido históricamente integrándonos financiera y comercialmente con el resto del mundo, pero a raíz del COVID-19, pues es claro que hay otros elementos que nos hacen acercarnos a lo que pasa en otros países. Entonces, la idea es empezar precisamente con ese entorno internacional. Para el caso de Colombia, hablar algo sobre la coyuntura económica, las perspectivas en términos de crecimiento, algo del sector industrial, minería y el sector de la construcción. Hablamos algo de la inflación en Colombia y de la tasa de cambio. Como nos ha comentado Juan Mauricio, pues vamos a tener algunas preguntas después de mi presentación. Bueno, iniciamos con el tema, pues que lamentablemente nos ha estado afectando desde hace más de año y medio, que es el tema del COVID en el mundo. Simplemente para señalar el hecho de que cuando analizamos el número de muertes por COVID a nivel global, estamos viendo en este momento un resurgimiento bastante preocupante del COVID en países europeos. Ustedes ven ahí en el gráfico superior derecho cómo efectivamente el número de muertos ha venido creciendo, especialmente en países como Noruega, Polonia, Austria, la República Checa, que hoy en día se llama Chequia, Hungría y otros países. Y el número de casos, pues es bastante alarmante lo que estamos viendo en Holanda, Dinamarca y Alemania. Y además es importante notar que el mundo venía de tener, especialmente en los Estados Unidos y en el sudeste asiático,
y también incluyendo China, una nueva ola de COVID en los meses de agosto-septiembre, que ustedes ven ahí también, tanto en la gráfica superior izquierda como la inferior izquierda. Por fortuna, digamos, América Latina, después de un pico bastante grande en los meses de abril, mayo, junio y julio, pues ha venido reduciendo el número de muertos. Pero efectivamente este tema de la cuarta ola de COVID es algo que la experiencia nos sugiere que sin duda va a estar llegando. Sin embargo, el impacto que estamos previendo de esta cuarta ola para el caso de Colombia es bastante más bajo, por razones que explicaré un poco más adelante. Uno de los elementos que explica efectivamente esta nueva ola de COVID en Europa y en los Estados Unidos tiene mucho que ver con el tema de la vacunación. Aquí les traigo las cifras para los Estados Unidos que muestran el número de casos y el número de muertes para población sin vacunar, que es la línea roja, y la población vacunada con las vacunas de Janssen, Pfizer y Moderna. Pues la conclusión aquí es bastante obvia, ¿no? En general las vacunas protegen muchísimo y el caso que estamos viendo es esencialmente un rebrote de personas no vacunadas, aunque pues obviamente las vacunadas no están exentas de que pues les dé COVID, pero la protección de las vacunas se ha demostrado científicamente. Entonces es un tema más de la población que no tiene las vacunas, y esto ha llevado a que algunos países efectivamente tengan medidas bastante drásticas como Austria, donde hay confinamientos para la población no vacunada. Y aquí, pues esta gráfica es un resumen un poquito triste para el caso de Estados Unidos, Hong Kong y Alemania, por ejemplo, donde apenas el 74, 75 y 83% de la población o ya se ha vacunado o quiere efectivamente ser vacunada. En Estados Unidos tenemos ese tema que ustedes conocen, y es que por cuestiones políticas, básicamente los republicanos tienen menor propensión a vacunarse. Y esto es complicado. En general, los países donde hay bajas tasas de vacunación por una u otra razón generan complicaciones porque mientras no haya coberturas más altas de las vacunas, el virus va a seguir propagándose, puede mutar con mayor facilidad, desarrollando nuevas cepas y generando, digamos, problemas a largo plazo que son mucho más complicados. Ahora pasemos al tema de qué fue lo que ocurrió en el mundo el año pasado y en América Latina. Por ahora quisiera que ustedes se fijen en este cuadro que representa el crecimiento del Producto Interno Bruto a nivel global y específicamente en la última línea. En el 2020 ustedes ven que la economía global cayó del 3.1%. En este año tenemos una recuperación del 5.9% y para el año 2022 el Fondo Monetario Internacional estimaba en octubre, más o menos hacia los primeros días de octubre, que el mundo tendría una pequeña desaceleración de 4.9% de crecimiento en 2022. En el contexto mundial, América Latina lamentablemente no sale bien librado de lo que ocurrió con el COVID-19. Nosotros fuimos la región que más cayó, con un 7% el año pasado. Este año hay una recuperación del 6.3%, pero fíjense ustedes que no alcanza a compensar la caída que vimos a nivel del 7% el año pasado, cosa que no ocurre a nivel global. A nivel global el mundo cayó 3.1%, pues se recupera 5.9% este año. O sea, en el 2021 más que recupera lo que perdió el año pasado. América Latina no lo hace, y en el año 2022 la región crece apenas el 3%, que es una tasa baja de crecimiento. Por eso, cuando ustedes miran las últimas dos columnas que se refieren a los acumulados de crecimiento sumando 2020, 2021 o 2020, 2022, ustedes ven que América Latina tiene un semáforo en rojo. Las razones para que América Latina
tenga un semáforo en rojo es que pues, son muchas. Digamos, la informalidad en América Latina es grande y eso hace que las necesidades que se originaron por el COVID fueron muy elevadas. La población tenía que de todos modos salir a trabajar aunque el virus estuviera presente porque no tenían otra forma de subsistencia. Los estados trataron de hacer los programas los mejores posibles para asistir a la población que había perdido el empleo, pero esos programas fueron muy limitados, entonces realmente los desempleos que vimos en la región fueron bastante grandes. Y bueno, somos una región de grandes ciudades, Ciudad de México, Sao Paulo, Buenos Aires, Bogotá, son ciudades muy grandes y por lo tanto, pues es difícil el control del COVID en ciudades más grandes que en ciudades más pequeñas. Quiero adelantar de una vez mis proyecciones de crecimiento para el 2021 y 2022. Estamos esperando que Colombia crezca el 9.5% este año y que en el año 2022 crezca el 3.4%. Es decir, si bien vamos a tener una desaceleración el próximo año, sí es importante recalcar que Colombia estaría creciendo por encima de lo que está creciendo la región. Estaría creciendo el 3%. Bueno, muy bien. Y en términos de algunos de los países, entendí por la presentación que nos hizo Juan Carlos que ustedes también están en Ecuador. Bueno, Ecuador es una de las economías para las que precisamente se ve un poco más de dificultad de recuperación. En el 2022 tendría un crecimiento de 2.8, pero con un acumulado relativamente bajo. Realmente para el próximo año ya casi todos los países habrán superado este tema de la emergencia por el COVID, salvo Argentina, que ustedes lo ven ahí con un semáforo amarillo, Venezuela, que está en una situación bastante lamentable, y Ecuador con todavía una caída acumulada del 1.9%. Bien, ¿qué está sucediendo con la economía global? La economía está en un proceso bastante fuerte de recuperación. Ustedes tienen aquí un indicador que se llama el PMI. El indicador es muy fácil de interpretar. Lo vamos a tratar dos veces el PMI. Este que es el PMI global en el mundo, aquí está más o menos el comportamiento del 85% del PIB mundial. Y después vamos a pasar al PMI de Colombia, al PMI manufacturero de Colombia, que lo publicamos en Davivienda. Si el indicador está por encima de 50, estamos en expansión. Si está por debajo de 50, estamos en contracción. ¿Qué leemos entonces de esta situación? Que efectivamente el mundo entró en recesión hacia el mes de febrero del año pasado. Ustedes recordarán, iniciando por el tema de China. Y después expandiéndose hacia el resto del mundo. Llegamos al punto más bajo en el mes de abril, después tenemos tasas de crecimiento negativas hasta el mes de junio, pero a partir del mes de julio ya tenemos tasas de crecimiento positivas, tanto de las manufacturas, que son la línea color rojo, como de los servicios, que son la línea color azul. Las manufacturas lideran el crecimiento económico global, más o menos hasta el mes de marzo de este año, un momento a partir del cual son los servicios, que es la línea color azul, los que están liderando el crecimiento. Esto se debe a la vacunación. La vacunación nos permitió que volviéramos a tener actividades relacionadas con servicios, como servicios de entretenimiento, recreación. Restaurantes y hoteles han tenido también un dinamismo importante. El caso de viajes también, más recientemente, está impulsando el desarrollo del sector de servicios. Sin embargo, tuvimos un retroceso en los meses de agosto-septiembre. Ustedes lo ven ahí, tanto la línea azul como la línea roja bajaron un poco por efectos precisamente de estas olas de COVID, especialmente en China y en los Estados Unidos. Cuando analizamos el PMI, y tal vez aquí vale la pena mencionar, el PMI es un indicador que tiene 5 componentes, que son producción, pedidos, empleo, inventarios de materias primas y tiempos de entregas de los proveedores. Esos son los 5 componentes que el PMI tiene a nivel mundial.
aquí estoy simplemente graficando lo que está sucediendo con los pedidos, tanto en industrias que producen bienes de inversión, como bienes intermedios, como bienes de consumo. La línea verde, bienes de consumo, línea roja, intermedios, inversión azul. ¿Qué es lo que ha venido ocurriendo? Bueno, la caída, esta gráfica está truncada, porque pues, si grafico todo, pues esto realmente en el mes de abril, mayo, junio tiene una caída muy fuerte a 25, se distorsiona mucho la gráfica. Pero quiero mostrarles algo que es muy importante tener presente. Y es que el nivel de pedidos a nivel de industrias de bienes intermedios y de bienes de inversión viene bajando. Notamos una recuperación muy fuerte después de los meses más críticos de la pandemia, pero más o menos en los últimos 5 meses vemos una desaceleración importante en el crecimiento de los pedidos a nivel global. Y esto es algo que tenemos que tener presente porque yo quiero hablarles aquí de un riesgo que está representado por la inflación y el crecimiento en los precios de los commodities a nivel global. También observamos las cifras del PMI, también es posible observar cómo está el ritmo de inversión en el mundo. Aquí ya no los pedidos, sino el crecimiento en el ritmo de inversión. Y lo que uno observa en los últimos meses, ustedes lo ven bastante claro ahí, es que hay un punto de quiebre hacia abajo en la inversión que se está desarrollando en el mundo. Ya lo anticipé, este punto de quiebre hacia abajo en la inversión y en los pedidos a nivel global están relacionados con esto. Y es que la inflación, y quiero que se concentren sobre todo en la línea de color azul, que es la inflación en los Estados Unidos. La inflación al mes de octubre fue del 6.22%. Estados Unidos es un país que está acostumbrado a tener una inflación cercana al 2% por año. Durante los primeros meses de la pandemia esa inflación bajó, fue casi cero, pero hemos tenido a partir de este año con una fuerza muy especial un crecimiento importante en los precios, que tiene múltiples causas y que está generando alarmas, un crecimiento tan importante en la inflación. Ese crecimiento lo estamos viendo en todos los países del mundo, no solamente en Estados Unidos, en Colombia ya, pues ustedes lo han notado, y en todos los países en el mundo. Yo no conozco en este momento en los países que tengo en la cabeza ninguno donde la inflación esté bajando. En todos los países está creciendo. Pero hay otro problema, y es que la inflación no solamente está creciendo para el consumidor. Hay muchos precios que están creciendo de activos. Por ejemplo, aquí les traigo los precios de la vivienda usada en los Estados Unidos. Esta es la variación anual. Y sorprende mucho que para el mes de septiembre tengamos una variación del 18.48% anual, porque cuando uno mira un año atrás, en septiembre del 2020, pues realmente los precios de la vivienda en los Estados Unidos no estaban cayendo. O sea, este crecimiento que estamos observando no está dado sobre una base baja de comparación, que podría estar explicando ese repunte. Ese crecimiento está básicamente relacionado con elementos monetarios en los Estados Unidos. Ustedes saben que las tasas de interés son muy bajas, son básicamente del 0%, las tasas de interés que cobra la Fed a los bancos comerciales, y adicionalmente la Fed está inyectando mucha liquidez en la economía. Eso hace que las tasas de interés en los Estados Unidos, las tasas de interés de los bonos del tesoro y de las tasas de las hipotecas a 30 años, sean las tasas más bajas que hayamos visto, especialmente las de las hipotecas, las tasas más bajas que hayamos visto en la historia. Entonces la gente inicialmente se volcó a comprar vivienda con tasas de interés más bajas, lo cual pues es indeseable porque precisamente el gran crecimiento que vemos en precios está empezando a generar precisamente una caída en la demanda, porque pues alguien que tenía pensado comprar una vivienda se puede endeudar barato, pero ya tiene una vivienda que es 20% más costosa o 18% más costosa. ¿Cuáles son las causas de la inflación que estamos viendo en el mundo? Entonces, el consenso es que hay un paquete fiscal y monetario, especialmente en los Estados Unidos, tal vez demasiado fuerte.
El tema de la vacunación realmente cambió todo, porque el mundo esperaba tener la gripe española que se produjo entre 1918 y 1921, pues duró 3 años. En esa época no había vacunas. El mundo estaba esperando que tal vez ocurriera lo mismo en estas circunstancias y los paquetes monetarios y fiscales fueron demasiado agresivos. En el caso colombiano, yo también me atrevería a decir que el paquete fiscal ha sido muy agresivo y tal vez innecesariamente agresivo, porque la contrapartida de este paquete fiscal en Estados Unidos y en Colombia es que la deuda del gobierno está aumentando mucho. Tenemos restricciones de oferta por el tema de fletes, los barcos tienen que esperar mucho tiempo, hay restricciones en la cantidad de barcos, muchos barcos dejaron de mantenerse, de recibir mantenimiento el año pasado, los tiempos en espera en los puertos son grandes, hay eslabones en las cadenas productivas que se han visto muy afectados, por ejemplo el caso de los chips para producir computadores e incluso automóviles, los computadores de los automóviles, que ustedes saben está retrasando la producción de vehículos a nivel global y en Colombia no es la excepción. Ustedes compran hoy en día un carro y se los están entregando en el mes de febrero si les va bien, algunos en el mes de marzo, otros en abril. Tenemos diferentes velocidades de vacunación en el mundo que afectan las cadenas productivas globales. Estados Unidos, pues inicialmente aumentó fuertemente su vacunación, otros países europeos lo hicieron rápidamente, pero si África o América Latina no se vacunan, pues de todos modos a tener problemas de abastecimiento a nivel global. Temas de control ambiental, en el video de la empresa que vimos hace unos minutos se hablaba del tema de la descarbonización. Bueno, eso está ocurriendo en China. China está cerrando algunas plantas ineficientes, tanto que utilizan carbón, tanto cerrando minas de carbón, está comprando más gas y por lo tanto el gas de Rusia que alimenta a Europa está creciendo a unas velocidades exorbitantes. Y adicionalmente, por temas de control ambiental, también tenemos unos incrementos en los precios de la energía en Europa, no solamente relacionados con el gas, sino con el aumento en los precios de los derechos de emisión de CO2. Tenemos efectos de sequías o exceso de lluvias. El caso del café, por ejemplo, Brasil está atravesando la peor sequía en un siglo. Los precios del café están disparados. Eso ayuda mucho a Colombia, pero efectivamente es un fenómeno complejo desde el punto de vista de muchos productos agropecuarios. El mercado laboral está muy complicado también. En los Estados Unidos especialmente, mucha gente se retiró del mercado laboral por la pandemia. Muchas mujeres especialmente tenían que cuidar a los niños. En Colombia también ocurrió, pero la mujer ha empezado mucho más rápido a salir al mercado laboral. En Estados Unidos no. Entonces tenemos algunos salarios creciendo en Estados Unidos en forma muy fuerte. Y finalmente los ajustes en precios regulados, muchos IVAs, muchos impuestos se suspendieron o se redujeron durante la pandemia. Esos impuestos se están normalizando. En el caso de Colombia, el impuesto al consumo en restaurantes se bajó y está subiendo a partir de enero del próximo año. Lo mismo el IVA para algunos productos del sector de salud, que se reimpondría a partir del 1 de enero del 2022. Entonces son muchas las causas. Aquí simplemente les traigo una gráfica que muestra cómo el porcentaje de economistas en los Estados Unidos que piensa que la política monetaria es muy expansiva ha venido creciendo. Ya en el mes de agosto el 52% considera que la política era demasiado expansiva. Es decir, estamos ya atacando con un armamento macroeconómico excesivo a un problema que por fortuna pues se ha aliviado muchísimo. Y aquí una gráfica que es bastante importante porque muestra cómo la disposición a comprar bienes durables en los Estados Unidos como casas o carros pues ha venido bajando porque los precios aumentan y históricamente las barritas grises que ustedes ven ahí se refieren a periodos de recesión en Estados Unidos. Y esos periodos de recesión coinciden con la caída en la disposición a comprar bienes durables.
¿ok? Entonces, todo este mensaje, estos minutos, los he destinado simplemente a mostrar que hay un fenómeno inflacionario importante en el mundo, incluyendo Colombia, y que ese fenómeno inflacionario puede tener consecuencias sobre el crecimiento económico global. De hecho, es posible que en 2022 tengamos un crecimiento global menor al que el Fondo Monetario Internacional nos plantea en sus proyecciones que analizamos anteriormente. Aquí simplemente para mostrarles cómo evolucionan los precios de algunos commodities que produce América Latina. El caso de café está en rojo, el caso de petróleo está en azul. Los dos han crecido mucho frente a diciembre del 2020, pero otros precios de la región vienen bien. Y algo que tal vez puede ser importante para ustedes son las proyecciones de precios de commodities. Aquí les traigo, y está en rojo en este recuadro, algunos precios de commodities que considere que pueden ser relevantes para entender un poco la situación de este año y del próximo año. Como ustedes pueden observar, el precio del cobre, del mineral de hierro, del níquel y del aluminio crecieron en una forma muy importante en este año. El Banco Mundial estima que durante 2022 van a reducirse de alguna manera, pero vemos, por ejemplo, el cobre. El cobre estaría bajando de 9.300 a 8.800 dólares por tonelada métrica, pero fíjense que la constante es que si bien en 2022 los precios se moderan, van a ser más altos que los que teníamos en 2020 y los que teníamos en 2019. Es decir, algo de ese efecto de mayor crecimiento de precios que estamos viendo sí va a ser permanente. Algo es temporal. El caso del aluminio tal vez es la excepción, donde ustedes ven que las proyecciones del Banco Mundial en este caso sugieren que el precio el año entrante va a ser más alto que el precio en este año. Para terminar, pues simplemente hay algunos elementos positivos que garantizan que va a haber un crecimiento global, que no vamos a tener una recesión. Y los paquetes fiscales, la vacunación, los paquetes monetarios son importantes, pero en términos de los elementos negativos hay que considerar que puede haber efectos por nuevas cepas, ralentización en el ritmo de vacunación, que los precios de los activos en Estados Unidos están altos y que si la política monetaria en los Estados Unidos aumenta las tasas de interés en forma muy agresiva, pues los precios de esos activos se pueden desvalorizar, que hay una inflación importante y por último que estamos en una guerra comercial entre China y Estados Unidos que sigue afectando las inversiones y el crecimiento global y que China es un país con un alto endeudamiento corporativo que es preocupante desde el punto de vista de la posibilidad de que ese país siga creciendo a las tasas en que lo hizo en el pasado. Hoy en día las empresas chinas están están severamente endeudadas. Con eso termino la parte de mundial y pasamos al tema de Colombia, básicamente mostrando algunas de las cifras que estamos observando. En la gráfica de la derecha está el número de muertes por COVID. En la de la izquierda tenemos el número de casos. Fíjense ustedes que efectivamente sí, el número de casos viene creciendo ligeramente. Hay algunas ciudades que muestran alguna dinámica un poco más notoria que otras ciudades. El caso de Medellín, por ejemplo, es un poco más complejo. Aquí básicamente simplemente quiero recordar algo. Colombia en realidad a partir del mes de marzo de este año tomó la decisión de no hacer confinamientos estrictos. Nosotros tuvimos esa cuarta ola que ustedes ven, esta tercera ola. Perdón. Ustedes ven esa tercera ola de COVID que nos afectó especialmente en el mes de julio, cuando llegamos a 720 muertos al día. Pero en esa época el gobierno y los gobiernos locales no pusieron confinamientos. En realidad, la movilidad se ha venido dando a pesar de que tuvimos una tercera ola que fue muy fuerte. Nosotros estamos esperando que algo similar ocurra con la cuarta ola. La cuarta ola debería ser menor. Acá serían los ángulos en los laterales. Por efecto de que tenemos, creo que alguien tiene el micrófono abierto, si lo podemos cerrar, por favor. Tenemos
estamos pensando que políticamente los mandatarios en Colombia no van a tomar decisiones de volver a cerrar la economía, aunque lleguemos a una cuarta ola, lo cual desvincula el tema de el COVID un poco de la actividad económica. Y en segundo lugar, el tema de vacunación, especialmente la vacunación de las personas mayores, pues debe contribuir a que el impacto de COVID sea efectivamente bastante menor de lo que vimos en la tercera ola. Y esto es positivo, digamos, no estamos previendo ni un impacto económico importante, ni realmente tampoco un impacto desde el punto de vista de muertos que sea comparable con lo que vivimos durante la tercera ola. El crecimiento en 2021 constantemente ha sido cada vez más alto. Ustedes lo ven ahí, a principios de año pensábamos que la economía iba a crecer 4,8, ahora estamos pensando los economistas en promedio que va a crecer 8,7. Yo ya anticipé la cifra que nosotros tenemos, 9,5% de crecimiento para este año. Y hay muchas causas en realidad. Bueno, este es el crecimiento trimestral. El primer trimestre crecimos el 1%, segundo trimestre 17,6%, tercer trimestre 13,2%, que son en realidad buenos crecimientos. ¿Y qué es lo que está liderando el crecimiento? Ustedes ven ahí los 5 factores que determinan el crecimiento de un país, que es el consumo de los hogares, el consumo del gobierno, la formación bruta de capital, las exportaciones y las importaciones. Aquí las variaciones las estoy calculando frente al año 2019, no sobre el año 2020. Si las calculo sobre el 2020, las variaciones son mucho más grandes. Pero si comparo frente al 2019, el consumo de los hogares crece 6,6%, que es un crecimiento bastante bueno. El consumo del gobierno está creciendo mucho, está creciendo demasiado. Y en mi concepto, está creciendo sin tener en cuenta que ha habido una importante mejoría en los indicadores del mercado laboral. Y realmente el gobierno debería tomar medidas para controlar el gasto del gobierno, porque pues la deuda se está incrementando lamentablemente en forma muy acelerada. De hecho, el crecimiento que estamos viendo, y también anticipo alguna conclusión de mi presentación, el crecimiento que estamos viendo en el dólar en los últimos días está muy relacionado precisamente con el consumo del gobierno. Tenemos un consumo del gobierno que crece mucho, una deuda que crece mucho y un riesgo país que está creciendo en Colombia día a día y obviamente no contribuye a que comprar 2 ángulos de cambio baja. El otro elemento que vale la pena comentar de esta diapositiva es la inversión, que es la formación bruta de capital, no tiene buen comportamiento y las exportaciones tampoco tienen un buen comportamiento. Bueno, muy rápidamente, ¿qué es lo que estamos observando en términos de dinámicas? Estos serían para soportar. Pero los que reciben acá también serían ángulos. Aprovecho ahí, Luis, creo que es Luis Brunel, ¿no? Tiene el micrófono abierto. No sé si nos ayuda Luis, por favor, cerrándolo. Gracias. Muchas gracias. Bueno, aquí pues básicamente quiero que se fijen en el semáforo. Esto es el crecimiento del PIB por diferentes sectores. Los que están en verde simplemente quieren decir que son sectores que frente al 2019, este año ya se han recuperado. Destaca, por ejemplo, el caso de la industria manufacturera, que crece 6,1% frente al 2019. O el caso del sector de información y comunicaciones, que es un sector particularmente importante para ustedes, con un crecimiento del 6,3%. Pero sin embargo hay algunos sectores que están retrasados en su recuperación. Sigue estando el sector de comercio, reparación, transporte y almacenamiento, el sector de la construcción, especialmente por obras civiles, bastante rezagado, con una caída del 24,2% frente al 2019, y el sector de suministro de electricidad, gas y agua, con un crecimiento muy, muy modesto frente al 2019, de apenas el 1,7%. La movilidad y la actividad económica en Colombia van de la mano. Aquí vemos cómo el índice de movilidad de Google se relaciona con la actividad del PIB. Y
pues los indicadores siguen siendo bastante positivos en los últimos meses. Y nuestro índice de confianza, creo que ustedes saben que en la vivienda calculamos un indicador de confianza, nos muestra que en realidad los niveles son bastante altos. La confianza bajó muchísimo, la confianza del consumidor bajó muchísimo el año pasado por la pandemia. En el mes de enero de este año también bajó por la segunda ola. Y en el mes de abril y mayo bajó especialmente por el tema del paro nacional y pues las interrupciones que vimos en la movilidad, especialmente en algunas ciudades del país y a nivel interurbano. Pero la confianza ha venido aumentando y eso es muy importante para la recuperación. Y en términos de patrones de gasto, muy rápidamente para mostrarles cómo recientemente actividades como los viajes o actividades que tienen que ver con automóviles se han venido dinamizando en una forma muy significativa. Por el contrario, el gasto de los consumidores en bienes de tecnología, que fue muy importante a inicios de la pandemia por la necesidad de contar con elementos de comunicación, pues disminuyó después con el día sin IVA que tuvimos en el mes que hemos tenido pues hace unos días, empezó a repuntar nuevamente. ¿Por qué crece más la economía colombiana de lo que pensábamos? Bueno, en realidad porque hemos tenido menos olas de COVID de las que se habían anticipado. En segundo lugar, porque no se tomaron decisiones de confinamientos durante la tercera ola, que es lo que hemos venido diciendo. La relación entre COVID y movilidad se rompió. El gobierno nacional viene gastando mucha plata, tal vez demasiada plata, como he insistido varias veces. Algunas bases de comparación son bajas y la política monetaria sigue siendo expansiva. El Banco de la República está incrementando sus tasas de interés. Estamos previendo que en diciembre incremente 50 puntos básicos, es decir, a 3% la tasa de interés que cobran los bancos. Y los bancos estarán subiendo sus tasas. Las tasas de los CDT de los bancos ya han venido subiendo en anticipación a estos eventos, de tal manera que pues se va a disminuir la capacidad expansiva de las tasas de interés, pero las tasas de interés son negativas en términos reales. ¿Sí? Recordemos que un CDT está alrededor del 2.6% anual, pero la inflación está en 4.8%, lo cual hace que las tasas sean excesivamente negativas. Vamos ahora a la industria muy rápidamente a hablarles sobre el PMI. Recordemos que el PMI ya lo mostré cuando analizamos la economía global. El PMI en Colombia tiene buenos niveles, está por encima de 50 y muestra que el proceso de recuperación industrial continúa. Y también se destaca un comportamiento industrial bastante más sólido. Ustedes ven los semáforos en verde son bastantes y hay muchos sectores que vienen recuperándose frente al 2019 y 20. Entre ellos se destacan elaboración de bebidas, fabricación de productos minerales no metálicos, que es básicamente cemento, confecciones de prendas de vestir, refinación de petróleo, fabricación de sustancias químicas básicas y sus productos, aparatos y equipo eléctrico, productos elaborados de metal, por ejemplo, tienen en general buenos crecimientos. Y muchos de ellos en la tercera columna, si el índice está por encima de 100, es que estamos superando el nivel del 2019 y está por debajo de 100, continúa ligeramente por debajo. Yo creo que aquí, en términos de lo que está muy por debajo, es la fabricación de carrocerías para vehículos automotores, que está apenas en 67% de la producción en 2019. De alguna manera, productos de molinería, almidones y sus derivados, que son también bajos. Incluso la fabricación de vehículos en Colombia es relativamente baja. En términos de perspectiva, el sector de la minería, el sector de la minería fue uno de los más afectados el año 2020 por todo lo que sucedió, especialmente el sector de petróleo. Aquí vemos las proyecciones que nosotros hemos elaborado con base en algunas fuentes públicas
En general, el sector de la minería tiene una recuperación importante para el 2022, especialmente este año no fue tan importante la recuperación. Algo sí, la producción de petróleo, ustedes ven ahí en el primer semestre del 2019 fue de 892.000 barriles diarios. Caímos a 747.000 barriles diarios en este trimestre, en este semestre, pero vamos a repuntar algo de tal manera que en 2022 lleguemos a 807.000 barriles diarios. Y en términos de otros productos como carbón y ferroníquel, también estaríamos observando alguna recuperación. El sector de la construcción va, ya vimos que es uno de los más rezagados frente al 2019. Aquí vemos alguna recuperación en el tema de edificaciones, especialmente de edificaciones de vivienda, no relacionadas tanto con otros usos como bodegas, locales comerciales u oficinas, por razones obvias, pero el caso de la construcción para el tema residencial va bastante bien. Y ustedes ven ahí que, pues en términos de comportamiento de la construcción de obras civiles, el tercer trimestre no fue un buen trimestre y básicamente, lo vamos a ver más adelante, no fue un buen trimestre específicamente por el tema de carreteras, que no tuvo un buen crecimiento en el tercer trimestre. Estas son el comportamiento de las ventas, tanto bis como no bis en Colombia, en términos constantes, comparado enero-octubre de este año contra enero-octubre del 2020 y 2021. Ustedes pueden ver que el crecimiento es superior al 40% en términos tanto de vivienda bis como no bis, en términos de vivienda nueva, lo cual hace que las perspectivas de entregas de viviendas en Colombia pues sean bastante favorables. Este año se van a entregar 138.000 viviendas, el año entrante 197.000 viviendas y en el 2023 191.000 viviendas. Esto es obviamente una buena noticia desde el punto de vista del sector de la construcción. Tenemos acá, sin embargo, una amenaza que sigue siendo el tema de lo que está sucediendo con el crecimiento de los costos para la construcción de vivienda. Crecen 7.7%, que es la línea color rojo, efectivamente sobre todo causado por los materiales para la construcción, que crecen 10.5%, y cuando miramos esos materiales, básicamente es el hierro el que está creciendo cerca del 38%. Los ladrillos también están creciendo en una forma significativa y obviamente esto puede retrasar algo el proceso de recuperación del sector de la construcción. En términos de obras civiles, ya les comenté, este es el indicador de gasto en obras civiles en la economía colombiana. En el tercer trimestre las carreteras y en general el año pasado y este año no ha tenido buen comportamiento, solo en el segundo trimestre tuvo una contribución positiva, pero estamos esperando, de acuerdo a los planes que tiene el gobierno nacional, que en la última parte de este año, más el 2022, el sector de infraestructura, especialmente lo que tiene que ver con carreteras y aeropuertos, y en el caso particular de transporte masivo, el metro de Bogotá, más las centrales de Transmilenio, más los transportes masivos en ciudades intermedias como Ibagué, pues estén jalonando de alguna manera el comportamiento del sector. Como ya les mostré, nuestro crecimiento 9.5 para este año, 3.4% para el 2022, con algunos elementos positivos y negativos. Dentro de lo positivo tiene que ver con la política monetaria sigue siendo todavía expansiva, el proceso de vacunación continúa, las ventas de vivienda, como ya lo vimos, son muy buenas, la inversión pública sigue bien, el sector financiero está bien, no ha pasado lo que pasó, por ejemplo, en la crisis de 1999, cuando el sector financiero era protagonista de la crisis, en este caso no lo es. Y en elementos negativos vamos a tener una desaceleración del crecimiento global. Algunas tasas de interés en la economía vienen creciendo fuertemente, especialmente las tasas de los TES, lo cual va a afectar algunas actividades.
Tenemos un aumento en la productividad por temas digitales que retrasa un poco la generación de empleo. Juan Carlos había hecho mención de este tema. Y tenemos el tema sociopolítico, que me parece muy importante, y con esto termino la presentación, y también el tema de los impuestos. La reforma tributaria que se aprobó este año no la considero buena. Se basó exclusivamente en aumentar las tasas de impuesto a las empresas, lo cual no es deseable. Las tasas de interés de impuestos a las empresas en Colombia son altas en términos relativos. Eso puede ahuyentar la inversión extranjera y promover más bien la inversión de colombianos en el exterior. Me llama mucho la atención los colombianos que quieren irse a invertir en México. Y básicamente el tema de tasas impositivas allá explica un poco esa situación. Yo quisiera hablar, y para terminar ya, porque no me queda mucho tiempo, sobre las condiciones sociopolíticas y económicas para la inversión. El desarrollo tiene este indicador que mide si es positivo, hay un buen clima para la inversión; si es negativo, hay un mal clima para la inversión. Y lo mide también en condiciones económicas y sociopolíticas. Lo que estamos observando es que las condiciones, tanto económicas como políticas y sociopolíticas, para invertir en Colombia no han sido buenas en los últimos años. El país ha crecido menos. El país tiene más conflictividad desde el punto de vista de este tema de los paros, por ejemplo, no solamente el paro de este año, el paro de noviembre 21 del 2019. El país tiene un aumento en la pobreza. El país tiene unas expectativas de unos jóvenes que tienen dificultades para acceder a las universidades o que tienen dificultades para conseguir empleo. Y esto efectivamente es un tema que no creemos que esté resuelto. Y el tema político de las elecciones que tenemos el próximo año, que obviamente pues genera preocupaciones por parte de algunos empresarios y de algunos agentes económicos, y con obvias razones. Yo quisiera terminar algo con el tema de la inflación, donde esperamos el 5.05% para este año, con una reducción de la inflación a lo largo del próximo año, para terminar en 3.72. Y en temas de tasa de cambio riesgo país, sí quiero mostrar a Colombia y México. Con esto ya termino. La línea color rojo corresponde a Colombia, la línea color azul corresponde a México. Lamentablemente, Colombia tomó la decisión de seguir aumentando el gasto público este año, de seguir aumentando el déficit este año, y desde el punto de vista internacional, los mercados no lo están cobrando. La prima de riesgo que pagamos en Colombia, cualquier emisor en dólares paga una prima de riesgo que está por encima de los 255 puntos, mientras que México es 164 puntos. Si miramos esta situación frente a principios de este año, pues la prima de México y la prima de Colombia eran prácticamente la misma. Y aquí este es un llamado para que ojalá la sociedad colombiana, yo entiendo que es importante reducir la pobreza, pero no podemos avanzar si nos estamos endeudando demasiado y si los extranjeros no están confiando en que nuestra capacidad de pago está mejorando. La tasa de cambio es alta, eso dificulta también la inversión porque los bienes de capital se encarecen y en general tenemos un clima para la inversión que no es el mejor en estos momentos, y hay que ser honestos y ser bastante claros en eso. Yo con esto termino y si quieren abrimos espacio para preguntas. Andrés, muchas gracias. Muy importante, yo creo que todos los datos que mencionas. Hay una pregunta en el chat de Alejandro Marín y es, ¿piensa que el país será atractivo en los próximos años para inversiones del exterior? Ok. Yo te diría que hay algunas condiciones estructurales que tiene Colombia que sí nos hacen atractivo. ¿Cuáles son esas condiciones? En primer lugar, Colombia es un país, y aquí tal vez me estoy metiendo en temas también algo políticos, pero pienso que Colombia es un país donde hay más de 1.600.000 empresas
es un país de empresarios. Y eso es muy importante desde el punto de vista económico y desde el punto de vista político también. Yo creo que el hecho de que tengamos tantos empresarios hace que el país tenga mejores posibilidades de ser más productivo, mejores posibilidades de crecer. No somos un país como Ecuador o Venezuela, donde el Estado toma muchas decisiones de inversión. Son los privados los que las toman. En segundo lugar, somos un país grande, de más de 50 millones de habitantes. Somos un país que tiene tratados de libre comercio. La guerra comercial entre Estados Unidos y China precisamente puede constituirse en una oportunidad para atraer inversionistas del exterior que sustituyan algo de las inversiones que hoy en día se hacen en China. Y eso seguramente va a pasar. Sin embargo, tengo que reconocer que las tendencias de la deuda de Colombia, lo que sucedió el año pasado con la deuda, que aumentó más de 50 billones de pesos por la caída que hubo en el recaudo más el aumento en el gasto, está generando preocupaciones. Que el país perdió el grado de inversión, lo perdimos el 19 de mayo para Standard & Poor's y lo perdimos el 1 de julio para Fitch. Y pues son noticias que no son tan constructivas. Colombia debe trabajar en este tema de la estabilidad macroeconómica, especialmente de la estabilidad de la deuda, para que los inversionistas del exterior tengan más confianza y podamos resolver ese tema. Y sobre el tema político, pues mi comentario es que creo que hay más susto del que realmente debería existir sobre ese tema. No puedo ni debo hablar mucho de esto, pero pienso que el hecho de que Colombia sea un país de empresarios aleja de todos modos algunas opciones extremas que podrían causar mucho temor. Gracias, Andrés. Hay otra pregunta. Si tienes información o algún pronóstico de dólar para finales del 2021 e inicio del 2022. La bolita de cristal. Yo les hago una confesión. La semana más volátil del dólar durante el año es la última semana. Porque las transacciones que se hacen del dólar van bajando. Y en la última semana del año todo el mundo está en vacaciones y el mercado se vuelve muy volátil. Entonces, siempre que me dicen el 31 de diciembre, yo les digo, oiga, es muy complicado el 31 de diciembre porque con alguien que venda 100 millones de dólares en el mercado o que compre 100 millones de dólares en el mercado, la cotización se va a variar mucho. Es un mercado muy pequeñito en los últimos días de diciembre. Pero yo sí, lamentablemente, debo reconocer que por efecto de lo que estamos viendo en el precio del petróleo, que ha tenido una pequeña reducción, el aumento en el riesgo país que estamos viendo por efecto de la deuda y por la apreciación del dólar que tiene a nivel global, yo no esperaría sorpresas hacia abajo, sino más bien algunas sorpresas hacia arriba frente a la tasa que tenemos hoy. La única sorpresa que podríamos tener hacia abajo es que el gobierno vendiera muchos dólares en la última semana del año. Lo ha hecho en algunas oportunidades, pero yo te diría que los niveles que estamos viendo hoy, especialmente los 2.920, 2.930, son el piso y que de ahí para arriba podríamos esperar incluso algunos incrementos. Gracias, Andrés. Bueno, en el chat no tengo más preguntas, pero igual invitados tenemos espacio para una pregunta más. Si alguien quiere abrir su micrófono o quiera preguntar algo adicional, aprovechando que tenemos aquí a Andrés disponible para nosotros, bienvenidos. Entonces, los invito a que podamos abrir, quien se atreve, quien se anima a abrir el micrófono para hacer una pregunta a Andrés y con eso cerramos la primera parte de la sesión, que es la charla de Andrés. Buen día, qué pena las molestias que generé ahora durante la charla de Andrés por haber tenido el micrófono abierto. Pero sí quiero hacer una pregunta después de las excusas que presento. Yo sé y tengo entendido que uno de los ingredientes que hace a Colombia más atractivo para la inversión extranjera, y por supuesto que eso genera un dinamismo en la economía,
nacional es la fortaleza que tenemos en nuestra banca. O sea, nos quejamos mucho de la banca, pero la banca colombiana es muy fuerte y eso genera estabilidad económica para el país. Mi pregunta va en ese sentido. Con el tema de las criptomonedas, gran parte de la inversión o del recaudo que hacían los bancos de los diferentes usuarios se está desviando. ¿Esto puede generar algún tipo de problema de captación y que genere algún tipo de riesgo más adelante para la banca y la economía colombiana? Bueno, muchas gracias, Luis. Obviamente aceptadas tus excusas y no te preocupes por eso. Frente al tema que planteas, yo te diría lo siguiente. El tema de las criptomonedas tiene algunos detractores y algunos fanáticos. Yo tengo que admitir que soy del grupo de los detractores. Sobre todo el Bitcoin y la mayoría en general de las criptomonedas tienen un valor que es básicamente, es un valor fiduciario que está dado por la confianza que tiene la gente en esa moneda. Tiene algunas características de pirámide, como DMG, en el sentido que hay mucha gente que logra grandes utilidades, mucha gente, muy poca gente que logra grandes utilidades y mucha gente que tiene pérdidas. Es un activo muy volátil. Entre todos los activos que hay en el universo de las inversiones, es el más volátil de todos. Es más volátil que una acción que cualquier índice accionario, es más volátil que cualquier moneda, es más volátil que cualquier inversión inmobiliaria. El Bitcoin en este año ha llegado a máximos de 67,000 y ha tenido mínimos de 44,000, lo que genera, digamos, una volatilidad muy fuerte. Mi sugerencia es, desde el punto de vista de inversión, es que esta solamente es una inversión apta para personas que tienen el corazón en muy buen estado, que no requieren ningún tratamiento médico o no son hipertensos. Las personas que tienen aversión al riesgo no deben invertir en criptomonedas, precisamente por esa volatilidad. Si China dice que prohíbe la minería del Bitcoin, pues el precio del Bitcoin cae 35% al otro día. Y ocurren cosas de esa naturaleza. Por ahora, digamos, en términos del tamaño, Luis, de lo que estamos viendo del Bitcoin o de las criptomonedas, hay más de 300 criptomonedas grandes y más de 3,000 criptomonedas en el mundo. Pero los tamaños que estamos viendo de los colombianos que han comprado Bitcoin en forma legal, porque hay muchos que lo hacen en forma ilegal y no se tienen cuentas, de todos modos, eso no equivale ni al 0,5% de las captaciones del sistema financiero. Así que pues no, por ahora digamos no son un peligro para la estabilidad del sistema financiero. Me preocupa mucho más el hecho de que muchos colombianos inviertan en el Bitcoin sin tener idea de los riesgos a los cuales están expuestos. Y me parece que hace falta mucha educación financiera. Nosotros hemos insistido, bueno, en el Banco de la Vivienda tenemos una página que se llama Mis Finanzas para Invertir, donde constantemente publicamos artículos sobre esto para educar a la gente, pero nos hace falta mucha educación sobre este tema y hay que tener mucho cuidado. Lo que está haciendo, por ejemplo, El Salvador al adoptar el Bitcoin es tremendamente riesgoso, es muy peligroso. La prima de riesgo en El Salvador es 5 veces más alta que la de Colombia y ya ha venido creciendo desde el anuncio de la adopción del Bitcoin. O sea, los mercados están muy escépticos sobre ese experimento que es muy riesgoso.
Bueno, muchas gracias Andrés por el espacio, por atender esta invitación. Esperamos volverte a tener pronto acá con todo el ecosistema de Prismian Group Colombia Procables, con todos los clientes. De verdad, muchas gracias. Y cualquier cosa, pues estamos en contacto. Con muchísimas gracias a ustedes realmente por la invitación. Estamos a la orden cuando quieran volver a invitarme. Estaremos prestos a atender esa invitación. Juan Carlos y Juan Mauricio, muchísimas gracias. Muchas gracias, Andrés. Un feliz día para todos.